Hola, bienvenida, bienvenido, me alegra verte nuevamente por aquí en este vídeo en el que vamos a hablar de vectores y operaciones con vectores. Y para eso, ya veo que ustedes también se alegran de verme por aquí otra vez. Y para eso vamos a echar mano del GeoGebra, que una vez más viene a nuestra ayuda. Pues bien, ya tenemos la vista gráfica del GeoGebra y vamos a utilizar la cuadrícula para guiarnos. Bien, se define vector como el segmento orientado que está entre dos puntos, es decir, que va de un punto a otro. El primer punto se le llama extremo del vector y el segundo punto se le llama pues parte final o punto final del vector. Por ejemplo, si yo marco un punto con el GeoGebra, marco este punto, el punto A21, y voy a marcar otro punto, por ejemplo, este punto B que me dice que es el punto B74. El vector sería el segmento orientado. Aquí lo tenemos, el segmento orientado que va desde el punto A al punto B. Este vector tiene el origen en A y el extremo en B. Esto es importante porque no es igual que el vector que va de B a A. El vector que va de B a A tendría el origen en B y el extremo en A, siendo lo opuesto del que va de A a B. Y este vector tiene dos componentes, que ya en física habrán visto que se escribe como 5i más 3j. ¿Qué significa esto? Que para poder dibujar este vector tengo que moverme 5 unidades en el eje OX y 3 unidades en el eje. Bien, pues si yo marcase ahora otro punto, por ejemplo, este puntito, y trazo el vector que va desde el punto A al punto C. Bien, tengo ahora mismo estos dos vectores. Aquí el GeoGebra además me dice esos dos vectores cómo se escriben. El GeoGebra lo escribe de esta manera. En física lo verías como 6i menos 2j. Y el que les dije antes, en física lo verás como 5i más 3j. Vean, cuento 5 unidades en el eje X, 3 unidades en el eje Y. Cuento 6 unidades en el eje X y cuento menos 2 unidades en el eje Y. ¿Qué está haciendo el GeoGebra y qué es lo que estamos haciendo también nosotros? Restando. Es decir, al punto B, a las coordenadas del punto B, le resto las coordenadas del punto A. De tal manera que si tú haces 7 menos 5 te da 2 y 4 menos 1 te da, 7 menos 2 te da 5 y 4 menos 1 te da 3. Y si haces 8 menos 2 te da 6 y menos 1 te está quedando menos 2, tal y como estamos haciendo ahora mismo. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo un vector y lo multiplico por un número? Si yo cojo un vector y lo multiplico por un número, lo que hace es amplificar ese vector por el número por el que estoy multiplicando. Por ejemplo, si yo cojo el vector u y escribo 3 veces u, vean aquí abajo en la entrada, le voy a pedir al GeoGebra que halle 3 veces u, 3u, y le doy, y vean lo que hace. El GeoGebra siempre lo que va a coger los vectores, los va a dibujar partiendo del origen, en vez de partiendo de aquí. Pero vean que el vector que sale es justamente 3 veces. Bien, ese vector 3u lo que ha hecho ha sido el vector u lo ha multiplicado por 3. Como acabo de decir, el GeoGebra lo que hace siempre es llevar el origen, siempre lo pone en el punto 0, 0. Pero vean que esta flecha mide 3 veces lo que mide esta flecha. No hay que pensar que siempre amplifica. Porque si yo en vez de multiplicar por 3 lo hubiese multiplicado por 0,5, lo que hace es que me hubiese puesto un vector que es la mitad de este. O también me puede cambiar el sentido. Por ejemplo, imaginen que yo hubiese multiplicado por menos 2u. Me sale un vector que es exactamente igual que u, pero de sentido contrario, y su módulo es el doble de lo que mide esta flecha. Bien, esto es lo que pasa cada vez que multiplico un número por un vector. O bien amplifica, o bien reduce. Amplificará siempre que el número sea mayor que 1, reduce siempre que el número esté entre 0 y 1, y además le cambiará el sentido si el número es negativo. Bien, vamos a quitar estos vectores. Y vamos a ver ahora qué pasa si yo sumo dos vectores. De tal manera, si yo hago ahora el vector u más el vector v, me saldrá el vector suma de esos dos vectores, que es, lo estoy escribiendo ahora mismo, u más v, y aquí lo tengo. Este es el vector que es suma del vector u más el vector v. Y yo puedo comprobar, veamos que el GeoGebra lo he llamado v. Si yo cojo el vector u y el vector v, si yo cojo 5i más 3j y le sumo 6i menos 2j, 5 más 6 me está dando este 11 que aparece aquí,
y 3 menos 2 me está dando este 1 que aparece aquí. De tal manera que el vector suma me está dando 11i más j. Otra forma de visualizar esto es pedirle al vector b que se vaya hasta el punto D, donde hubiera aparecido de si yo al punto A le sumo el vector b. Vamos a hacerlo al punto A, me vengo aquí abajo y se lo indico. Al punto A le estoy sumando el vector b y me sale el punto D. Pues bien, lo único que tengo que hacer entonces es hallar el vector que va desde A hasta D. Y veo rápidamente que estos dos vectores son paralelos. Bien, siempre en la suma de dos vectores, el vector suma va a ser la diagonal mayor del paralelogramo que se construye. ¿Qué paralelogramo? Vean el vector AB. El vector AB yo lo puedo trasladar paralelamente a sí mismo hasta que llegue al punto B. Y me saldría el vector BD. Voy a dibujarlo. Dibujo el vector BD y veo que el vector BD es el mismo que el vector AC. Voy a trazar el vector CD y veo que ese vector CD es paralelo al vector AB. Y se comprueba lo que les acabo de decir. Una vez he dibujado el paralelogramo, el vector AD que me sale, que es el vector suma de esos dos, es la diagonal mayor del paralelogramo. De hecho, fíjense lo que pasa si yo a GeoGebra me vengo aquí y yo elijo la opción de elige y mueve. Si yo cojo el punto C y lo muevo, verán que el paralelograma cambia, pero el vector que sale, el vector suma que sale, siempre será esa diagonal, tal y como están viendo. Vean además en todo momento que estos dos vectores permanecen paralelos. Como yo ahora mismo solo quiero señalar el que está aquí, voy a quitar este para no llamarme a confusión. Bien, aquí lo tenemos. ¿Qué sería el vector resta u menos v? Si yo al vector u me vuelvo otra vez al punto C del principio, que creo recordar que era el 8 menos 1. Aquí está. Vale, pues si yo hago ahora el vector u menos el vector v, me saldrá la diagonal menor del paralelogramo. Vamos a hacerlo. Me vengo aquí y le voy a pedir al GeoGebra que dibuje u menos v. Sé que me lo va a poner en, aquí está, en el origen. Pero no importa, porque si yo trazo el vector que va de C a B, vamos a coger, voy de C a B. Ahí tengo ese vector. Veo rápidamente que efectivamente son paralelos. De hecho, yo puedo elegir mover uno de los puntos. Por ejemplo, elijo mover el punto B y veo que los dos vectores cambian de la misma forma. Son paralelos. Y ese es el vector resta. Solo falta poner un poquitito de música y poner a bailar los vectores. Vale, pues ya tenemos entonces el vector suma y el vector resta y lo que representan gráficamente. Bien, pues de la misma manera, dado dos vectores, se define el producto escalar de esos dos vectores como el producto de módulo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Es decir, que si yo quisiera hallar el producto escalar del vector u con este vector v, el producto escalar de u por v se define como módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forman, este ángulo alfa que está aquí, el ángulo que forman esos dos vectores. La pregunta es, ¿cuánto mide u? Pues para saber cuánto mide u, veo rápidamente que yo puedo construir aquí un triángulo rectángulo, donde ese lado, ¿cuánto mide? Ese lado mide 1, 2, 3, 4, 5 unidades, como dije antes, y este lado mide 2 unidades. De hecho, me lo está dando el vector u, me lo está diciendo, al escribirlo aquí como 5, 2, me está diciendo que es 5i más 2j. Es decir, me está diciendo que su componente x es 5 y su componente y es 2. Por tanto, ¿cuánto mide el vector u en módulo? Sería raíz de 5 al cuadrado, 25, más 2 al cuadrado, que es 4, me queda raíz de 29. Esa flecha mide raíz de 29. Pues bien, me vendría aquí y lo escribo, raíz de 29. Por módulo de v, ¿cuánto mide v? Bueno, lo tengo aquí, 6i menos 2j.
significa que me muevo 6 unidades en el eje X y bajo 2 unidades en el eje Y. Por tanto, también puedo construir otro triángulo rectángulo y decir que el módulo de V es raíz de 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, es decir, raíz de 36 más 4, que es raíz de 40. Por tanto, me vengo aquí y lo escribo, raíz de 40, por el coseno del ángulo que forma. Y ahora tengo un problema. Yo no sé qué ángulo forman esos dos vectores. Afortunadamente tengo el GeoGebra y me voy a venir aquí a la opción de ángulo y le voy a pedir a él que lo calcule para poder acabar este ejercicio. Seguidamente les diré cuál es la otra forma de hacer esto que ya también creo que conocen. Bien, vamos entonces a pedirle al GeoGebra que me diga qué ángulos forman. Elijo aquí la opción de ángulo y le pido que me diga cuánto mide este ángulo. Y me dice que ese ángulo es de 40,24 grados. Por tanto, ya puedo volver a retomar el problema y decir que el producto escalar es el producto escalar de U por V. Estaba diciendo que era módulo de U, que era raíz de 29, por módulo de V, que es raíz de 40, por el coseno de 40,24 grados. Pues bien, si yo hago esto con la calculadora, me queda que ese producto escalar va y me da, si hago todo esto, me da 26. El producto escalar de esos dos vectores vale 26. Claro, aquí hemos hecho trampa, porque hemos echado mano del GeoGebra, que nos ha dicho cuánto vale este ángulo. Evidentemente nosotros no vamos a disponer siempre del GeoGebra y por tanto tenemos que buscar una definición alternativa de producto escalar. Y la otra definición alternativa de producto escalar, que no dependa del ángulo, dice que el producto escalar de dos vectores, U por V, es primera componente de U por primera de V, más segunda componente de U por segunda de V. Si lo hago de esta manera, no depende del ángulo que forman, porque lo único que tengo que hacer aquí es venir y decir, a ver, primera componente del vector U. ¿Cuál es la primera componente del vector U? 5. Ustedes en física lo verán como 5i más 2j, y esto sería uxi más uij, las dos componentes, componentes en x y componentes en y. Me queda 5 por vx. ¿Cuánto vale vx? 6. 5 por 6 más la componente en el eje y, que vale 2 por la componente en el eje y del vector v, que vale menos 2. Esta vale menos 2. Y me queda 30 menos 4, que me da 26. Evidentemente, haciéndolo así, ux por vx más ui por vi es bastante más sencillo. Pero además tiene otra aplicación. Realmente la aplicación de producto escalar es que te permite calcular el ángulo que forman dos vectores. ¿Por qué? Porque ya tú sabes, recordando otra vez la definición anterior que decía que era módulo de U por módulo de V por el coseno del ángulo que forman, ya tú sabes que esto es 26. Y por tanto sabes que el coseno del ángulo es 26 entre el módulo de U, que era raíz de 29, por el módulo de U de V, que es raíz de 40. Pues bien, si yo hago esto con la calculadora, 0,763, que el ángulo sería entonces 40,24, que pasados a minutos es 40 grados 14 minutos, que es igual que 40,24, como nos dio antes el GeoGebra, es el mismo ángulo. Pues bien, el producto escalar entre dos vectores me va a permitir hallar el ángulo entre esos dos vectores. De hecho, si el producto escalar de dos vectores me da 0, yo puedo concluir que esos dos vectores son perpendiculares. De tal manera que es fácil hallar un vector que sea perpendicular a otro. Si yo quiero hallar un vector que sea perpendicular al vector U, vean el vector U, que me dice que es 5,2, el vector U es 5,2, ese que está dibujado ahí. Si tú quieres hallar de forma rápida un vector n que sea perpendicular al vector U, lo único que tienes que hacer es cambiar las componentes, 2,5, y una de ellas cambiarla de signo, menos 2,5. Ese vector, el menos 2,5, es perpendicular al vector U. Vamos a dibujarlo
Vean, menos 2 en el eje X y voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 unidades aquí. Se me ha salido de escala. Y si lo trazo, el vector menos 2, 5, yo veo que este ángulo es un ángulo recto. Son perpendiculares. Entonces, siempre que tú tengas un vector U cuyas coordenadas sean A, B, si tú quieres hallar el vector perpendicular, solo tienes que poner menos B, A o B, menos A. ¿Por qué? Comprueba rápidamente que si tú haces el producto escalar de U por N, te queda 5 por menos 2, más 2 por 5, que te queda 10 menos 10, que es 0. Y si es 0, evidentemente, tendrías que poner en la calculadora coseno del ángulo igual a 0, y para qué ángulo el coseno vale 0, para 90 grados, como todos ustedes saben ya. Entonces, a partir de ahora, ya no solo puedes hallar un vector, sino que puedes hallar rápidamente uno que sea perpendicular a él. Ya sé que están pensando que existe otro, el 2 menos 5. Claro, para un vector dado siempre existen dos vectores perpendiculares, que lo que tienen ellos es que son de sentidos opuestos. 2, y yo cuento ahora hacia abajo menos 5, y me saldría este otro vector. En realidad me da lo mismo poner menos 2, 5, que 5 menos 2, porque a mí, y sobre todo en matemáticas, lo que me interesa de los vectores es su dirección, más que su sentido. Y tiene la misma dirección este vector que este vector.